Bien, buenos días. Son 10:44 de la mañana del día 7 de noviembre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de control de requerimiento acusatorio. Bien, antes de ello, especialista, ¿tiene escritos? Conforme obra en el sistema judicial integrado, señor magistrado, sí hay escritos pendientes. Bien, tenemos los escritos 46631, que es el escrito presentado por Intersur, apelación. Esto va a gabinete para la calificación. El escrito 46649, apelación también efectuada por Camargo Correa, también va a gabinete para apelación. Escrito 46689, presentado por la defensa de Bravo Orellana, presenta apelación, va para gabinete también para su evaluación. El escrito 46711 por parte de la defensa técnica de Marcos de Moura Vanderlei, eso también va para gabinete para apelación. Para calificación de escrito 46715 presentado por Andrade Gutiérrez en Llenaria, donde fundamenta apelación, esto también va a gabinete para apelación. Escrito 46724, en la cual Andrade Gutiérrez fundamenta apelación. Va también para gabinete, ¿ya? Bien. Vamos a continuar. Vamos a trabajar el día de hoy el caso de Marcos de Moura Vanderlei. Especialista, para que me informe si están las partes ya. Cumplo con informar que todos los sujetos procesales están presentes, señor magistrado. Bien, a ver, para confirmar la presencia, doctora Canchihuamán, por la Fiscalía, buen día, ¿se encuentra? Sí, muy buenos días. En representación de la Fiscalía, Diana Canchihuamán. Bien, doctor Silva, por parte de Marcos de Moura, ¿se encuentra? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Presente. Bien. ¿Podemos trabajar ya, doctor? Sí, claro, usted doctor. tiene un escrito pendiente estaba pendiente un pedido sobre seguimiento, ¿es correcto? Sí, doctor. Bien, adelante. 10 minutos, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, nosotros estamos solicitando el sobreseimiento de la presente causa en favor de Marcos de Moura Vanderlei en virtud de lo establecido en el artículo 344, numeral 2, literal D, porque consideramos que no existen suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente un juicio de mi cliente y que tampoco existe posibilidad de obtener más. Voy a ir primero, señor magistrado, en referencia al delito de colusión. Fíjese, señor magistrado, en referencia a este delito, claramente, y ya no tiene sentido ahondar en eso, se necesita que la Fiscalía pruebe o tenga los elementos de prueba suficientes que nos va a llevar a juicio de la existencia de un pacto, colusorio. Por lo menos elementos directos y reales que puedan siquiera afirmar eso. ¿Y qué elementos tiene la Fiscalía? Porque la Fiscalía, de manera textual, señala pues que mi cliente habría tenido un pacto colusorio, acá está, por cuanto con conocimiento y voluntad en el año 2004, en su condición de apoderado general de la empresa brasilera Camargo y Correa, inició sus tratativas colusorias con el entonces presidente de la República, Alejandro Toledo. Tratativas colusorias, por lo que en dicho propósito sostuvieron reuniones en Brasil como en Perú en las que acordaron que su representada sería favorecida. Es decir, la Fiscalía está señalando que tiene los elementos de prueba que acreditan que la reunión existió, que el ofrecimiento existió y que esos tratamientos se cerraron, finalmente. Pero vamos a qué elementos de prueba le tiene la Fiscalía a usted, señor juez, o que lo lleva para proponerle el enjuiciamiento. Tiene un movimiento migratorio. Un movimiento migratorio del señor Alejandro Toledo y del señor Marcos de Moura. Y en ese movimiento migratorio lo que se señala allí es que entre el 3 y el 5 de noviembre ambos estuvieron en el Brasil. Ese es el dato, señor magistrado. Nosotros vamos a presentar, si es que eso lleva a juicio, pruebas contundentes que mi cliente no estuvo en Río de Janeiro. Sin embargo, la prueba que está allí presentada para usted solo sostiene que estuvieron en el Brasil en ese periodo. Y lo que sí se existe prueba real, además que ha sido materia de una condena en el caso del tramo 2 y 3,
es que el señor Alejandro Toledo estuvo en la ciudad de Río de Janeiro, en el Hotel Marriott, que es donde también la Fiscalía sostiene que mi cliente estuvo. Sin embargo, ese elemento de prueba, el movimiento migratorio, no acredita que mi cliente estuvo en Río de Janeiro, solamente acredita que viajó a Brasil. Puede haber ido a Sao Paulo, puede haber ido a Curitiba, puede haber ido a Fortaleza, a Minas Gerais, de donde es mi cliente. Entonces, no acredita que estuvo en Río de Janeiro. Tampoco acredita que estuvo en el Hotel Marriott, porque esa es la tesis de la Fiscalía. Tampoco acredita que estuvo en el Hotel Marriott entre el 3 y el 5 de noviembre. Ese movimiento migratorio tampoco acredita que se reunió con Alejandro Toledo. No lo acredita. Y por último, señor magistrado, ese movimiento migratorio tampoco acredita que el señor Toledo le haya ofrecido el tramo 4 a mi cliente o que mi cliente haya aceptado ese ofrecimiento o viceversa, como sea que lo plantee la Fiscalía. Ese es el primer elemento, señor magistrado, y probablemente no exista ningún elemento más que se pueda obtener desde ese dato. El segundo elemento, que también es bastante fácil de desvirtuar, es una reunión en Palacio de Gobierno el día 13 de abril del año 2005, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, 1 hora. La Fiscalía sostiene y restringe esto, no se lo dice usted, sostiene que en esa reunión estuvo Marcos de Moura, Bricio Torres y Breno Saldaña, que son las personas que están involucradas en las 3 empresas y además uno tenía en ese momento la representación de Intersur. Nosotros vamos a los elementos de prueba más que hay en la carpeta. Sin embargo, ese elemento de prueba no acredita que hubo algún ofrecimiento. No acredita ni siquiera que mi cliente, Marcos de Moura, se juntó en privado con el presidente Alejandro Toledo. Por el contrario, están las declaraciones del señor Breno Saldaña, y del señor Bricio Torres. Y en esas declaraciones, ¿qué se dicen? Que la reunión fue pública, que en la reunión no solamente estaban ellos como empresarios, sino habían otras empresas brasileñas y otras empresas nacionales, porque se estaba lanzando a licitación un proyecto. Estaban todas las personas de Intersur, señora Breno, sobre todo. Y el señor Bricio Torres dice que allí conoció inclusive a representantes de empresas que no conocía. Están las declaraciones allí. Entonces, señor magistrado, esa reunión pública donde se ha señalado que estuvieron las otras personas, que señalaron además que no eran los únicos, acredita la existencia de un ofrecimiento, acredita la existencia de un pacto colusorio, acredita que el señor Marcos de Moura recibió alguna oferta, solo él en principio, es lo que dice la Fiscalía, de la entrega del tramo 4, no la acredita, señor magistrado. Vamos al otro elemento de convicción que le presenta la Fiscalía, porque son contados con la mano. La declaración de Jorge Barata. Jorge Barata es un colaborador eficaz, nosotros creemos que es completamente atípico para este caso, pero la Fiscalía lo usa. Entonces vamos a la declaración del señor Jorge Barata, en la cual además estuvimos presentes. ¿Qué es lo que dice Jorge Barata? A la pregunta, diga usted si conversó con el señor Joseph Maiman respecto a los depósitos efectuados por la empresa Camargo Correa, a las cuentas de esta. Yo no me acuerdo haber tenido una reunión específica con el señor Maiman sobre esto. Diga usted si en alguna oportunidad le proporcionó a los directivos o funcionarios de Camargo Correa los números de las cuentas bancarias de las empresas cuyo titular es el señor Maiman para que hagan los depósitos de sobornos relacionados al tramo 4 de la carretera interoceánica. Yo no me acuerdo haber sido quien ha entregado las cuentas. ¿Sabe por orden de qué directivo o funcionario de Camargo Correa se autorizó el pago de coimas en el Perú, en el caso del tramo 4 del corredor vial interoceánico Perú-Brasil? No sabría decir quién ha sido el funcionario, no tengo esa información. ¿Tiene conocimiento si la obtención de la buena pro del proyecto Interoceánica Sur tramo 4 por parte de Intersur Concesiones se dio mediante actos de corrupción? Yo no puedo afirmar esto porque no he participado en ninguna reunión. Entonces, de las declaraciones del señor Barata, no se acredita, en primer lugar, la reunión supuesta en el Brasil entre mi cliente Marcos de Moura y Alejandro Toledo. Porque el señor Barata sí estuvo, porque él dice que él estuvo. Y nunca lo ubica el señor Vanderlei allí.
No dice que lo vio. No dice que vio al señor Marcos de Mora Vanderlei en el hotel de Marriott de Copacabana. No dice que el señor Marcos de Mora Vanderlei también se reunió con el señor Toledo, porque claro, el señor Barata se reunió con el señor Toledo para el tema de la carretera interoceánica sur. Debería haber estado Marcos, ¿no? Debería el señor Barata haber dicho que si lo vio Marcos también, si la empresa supuestamente Camargo Correa estaba interesada. Entonces, no es una prueba siquiera que pueda acreditar la existencia de una posible reunión entre el señor Marcos de Moura y Alejandro Toledo, ¿correcto? Entonces, en el mismo sentido, de hecho, cuando le preguntan si conoce a Marcos de Moura, dice que cree que al comienzo del año 2005 y 2006, y la reunión esta es en el año 2004, la que la Fiscalía señala como parte del pacto colusorio. Entonces, señor magistrado, la declaración del señor Barata, y al igual que los otros dos elementos de convicción, no tiene ni va a poder tener ninguna posibilidad de probar la existencia de algún pacto colusorio. Vamos al otro colaborador eficaz, ¿no? El otro colaborador eficaz, el señor Maiman, lamentablemente ya falleció, y cuando al señor Maiman se le pregunta, ¿tiene conocimiento de la vinculación del señor Toledo con el ganador del tramo 4 de la carretera interoceánica sur? No estoy al tanto de detalles de la relación que tenía Alejandro Toledo Manrique con los consorciados ni con quienes llegó a tal acuerdo. No dice nada. ¿Con quién coordinó los depósitos efectuados por Camargo Correa en sus cuentas o en la de sus empresas? Con el único brasileño que he conversado es con Barata. Lo mismo que dice Barata. Entonces, no ubica al señor de Marcos de Mora Vanderlei. No conoce... ¿Quién está declarando, doctor, ahí? ¿La declaración de quién es? Señor Maiman. Maiman, ya, muchas gracias. Correcto. Entonces, el colaborador eficaz Maiman, Joseph Maiman, no puede afirmar que el señor Toledo y el señor Marcos de Moura se reunieron en Brasil. No puede afirmar que se hubo un pacto colusorio, un acuerdo para parar una coima. Ni siquiera sabe quién le dio sus cuentas, supuestamente, a la empresa, supuestamente Camargo Correa, para que haga unos depósitos ilícitos. No existe un elemento de convicción, ninguno, hasta este momento, señor magistrado, que nos permita señalar que siquiera Marcos estuvo con el señor Toledo en el Hotel Marriott. Ni siquiera la existencia de este supuesto ofrecimiento. De hecho, el señor Maiman y el señor Barata, que son los testigos claves y los más importantes en el tramo 2 y 3, no dicen absolutamente nada del señor Marcos de Moura, ni siquiera del tramo 4. Entonces, no existe ningún elemento más, doctor Concepción, que pueda acreditar que existió una reunión, menos que existió un pacto, menos que existió un ofrecimiento, y mucho menos de la aceptación de mi cliente, quien también ha declarado y ha señalado que no estuvo en Río de Janeiro, que no estuvo en el Hotel Marriott, que nunca se reunió con el señor Alejandro Toledo, que la reunión de abril fue una reunión protocolar donde estuvieron todas las empresas. Eso, además, desde el delito de colusión, señor magistrado, de lo que se ha discutido ya en estas audiencias de control, en el sentido de que el señor Toledo no tiene el interés directo, no tiene la condición directa de funcionario requerida por la ley previa del delito de colusión, y que también el señor Marcos de Moura Vanderlei nunca, porque nunca lo fue, representante de Intersur. Entonces, si el consorcio Intersur es el que ganó, o Intersur Concesiones es la que ejecutó, y el señor Marcos de Moura nunca ha tenido un vínculo con Intersur, no es un interesado legítimo. Por estas consideraciones solicitamos se sobresea este caso en referencia al delito de colusión. Pero, señor magistrado, me falta el delito de lavado de activos. Si me permite concluyó su tiempo, ya concluyó su tiempo. No, lo que pasa es que esto es importante, o sea, me da 10 minutos y el lavado de activos es mucho más concreto. Si me permite 2 minutos, por favor. Ya, voy a completar, voy a dosificar su tiempo. Ya en total le voy a dar 15 minutos, es decir, va a tener 3 minutos. ¿Perdón? Ha hecho 12 minutos. 12 hasta ahora. 3 minutos más, doctor, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias. El lavado de activos, 15. Efectivamente, el lavado de activos, la Fiscalía es lo que sostiene, y claro, nosotros sostenemos pues que esto es bastante erróneo, sostiene que mi cliente hizo las gestiones para la transferencia de supuestamente el dinero que se acordó a partir del delito de colusión, que para nosotros es
o la culminación la culminación del delito de colusión no es lavado de activos, o la ejecución del delito de corrupción, que la Fiscalía no lo ha imputado. Pero lavado de activos nosotros consideramos que eso no es. Sin embargo, vamos a los elementos de convicción, señor magistrado, en referencia al delito de lavado de activos. Lo que la Fiscalía sostiene es que mi cliente hizo una gestión para la transferencia del dinero maculado. Vamos nuevamente al colaborador Joseph Maiman. ¿Tiene conocimiento de la vinculación del señor Toledo con el consorcio de Valor? No. Coordinó los depósitos con el único que coordinó, con el señor Barata. Entonces, ¿qué transferencia se coordinó? ¿De qué dinero se habla? Vamos a ver de qué dinero se habla, señor magistrado. Se habla de unos depósitos que se hicieron a una empresa, que es la empresa Logilt, ¿no? Una empresa uruguaya. Entonces, si nosotros vamos a la declaración de un testigo, que es de la señora Esther Valdivia Unzueta, una testigo, apoderada de la empresa Camargo Correa, que trabajó además en el periodo en el cual el señor Marcos de Mora trabajó en Camargo Correa, porque él sale de la empresa en el 2008, ¿correcto? ¿Qué es lo que dice? De manera textual, su declaración. ¿Tiene conocimiento qué representante o apoderado realizó el contrato con Logilt S.A.? Fue por disposición de la casa matriz, la misma que nos remitió un calendario de pagos. Probablemente de la casa matriz el área financiera habría ordenado al área financiera de la sucursal para efectuar los pagos del contrato que se realizó en la casa matriz en Brasil. Es decir, señor magistrado, mi cliente no participó en ninguna gestión. La Fiscalía no tiene ni una sola prueba de ello, solo lo imputó porque dice que era el apoderado. Pero está diciendo la persona que es apoderada de la empresa en el Perú que mi cliente no fue el que ordenó esos pagos. De hecho, le preguntan, ¿tiene conocimiento de que el señor Marcos de Moura, cuando laboró en la empresa Camargo Correa, realizó negocios con la empresa uruguaya? No tengo conocimiento. Le preguntan entonces, ¿por qué hizo ese depósito al Uruguay? Porque la sucursal compró un software para la aplicación en las obras y el mismo que se pagó en partes. ¿Se da cuenta, señor magistrado? Ese es el elemento importante. Ahora vamos a ir a otro más. Listo. Entonces, con esto se demuestra que la empresa Camargo Correa del Brasil, no del Perú, donde está el señor Marcos, ordenó los pagos a favor de la empresa Logilt y los ejecutó la señora Esther Valdivia, no el señor Marcos de Mora. Entonces, ¿de qué gestiones hablamos? ¿Correcto? Luego vamos a el correo electrónico, que es un correo que está bastante cuestionado, que es un correo que no es un correo, que es una fotocopia de un papel, pero vamos, le preguntaron al supuesto destinatario de ese correo, al señor Fernando Namur, donde en ese correo hablan de unas supuestas capilés, ¿no? Que la Fiscalía atribuye el significado en brasilero a coimas. A coimas lo atribuye. Una pregunta, doctor. Respecto a este término, siempre lo he visto. Capiles, ¿tiene conocimiento qué significa en portugués? Es una jerga, doctor. Yo no tengo el conocimiento directo qué significa. No lo he encontrado en el diccionario. La Fiscalía lo atribuye como propinas. Yo no lo podría asegurar. Bien, muchas gracias. Dice, el señor Marcos de Moura, le preguntaron, al señor Fernando Namur, que declaró vía cooperación judicial el 16 de diciembre del año 2021 y desconoce la existencia de esos correos. En el mismo sentido que lo ha hecho el señor Marcos de Moura Vanderlei. Fuera de que esos correos supuestamente publicados en una web toda esa investigación fue declarada ilegal, que es una discusión que se tendrá seguramente posterior. No existe ningún elemento más. Es la declaración del señor Maiman, que no dice nada, más bien la declaración de la señora Esther, que dice que no fue Marcos, directamente, porque fue la casa matriz, el señor Namur, que los correos electrónicos que la Fiscalía los presenta como pruebas, dicen que no los conoce, los desconoce. Entonces, no existe ningún elemento más en referencia a la existencia de dinero o de pagos ilegales. ¿Correcto? De hecho, y concluyo con esto, señor magistrado, la Fiscalía tomó la declaración testimonial de unos señores que se llaman Raúl Davis Cellini, que es el hermano de Jorge Davis, que son propietarios o titulares de la empresa Logilt. Y señalan lo siguiente, fíjese usted, con fecha 14 de diciembre del año 2021, dice: no conozco a Marcos de Moura y Camargo Correa no ha sido mi cliente.
revisando archivos antiguos, concluí que para estas cuentas de Warburg and Trade, que son las cuentas de Maiman, Queiroz Galbao solicitó pagos en el año 2007 a 2009, los que suman aproximadamente 1.300.000, no los 3 millones que dice la Fiscalía. Para Trade en el año 2006 y 2007 al menos $760.000. Esta información fue enviada por correo. ¿Se da cuenta? No existe ninguna vinculación, ni siquiera con las empresas que la Fiscalía sostiene que el señor Marcos de Moura hizo una gestión para depositar un dinero. Esas empresas dicen que no fue Camargo Correa y que no conocen siquiera a Marcos de Moura Vanderlei. Entonces, señor magistrado, no existe ningún elemento, pero ni uno solo, que acredite que la gestión para el pago haya sido hecha por Marcos de Moura Vanderlei. Y peor, el pago que se hizo, más bien, está acreditado con una compra de software, acreditada desde el Brasil, dicha por la propia apoderada de la empresa Camargo Correa. Y más, la empresa que recibe el dinero dice que nunca tuvo tratos con Marcos de Moura Vanderlei de las supuestas envíos a esta empresa Trade o Warburg, que son del señor Maiman. Y el señor Maiman finalmente dice que nunca tuvo ninguna reunión con nadie de Camargo Correa y mucho menos con el señor Marcos de Moura Vanderlei. Entonces, señor magistrado, no existe elementos de prueba al día de hoy que acrediten esa supuesta gestión. Y los que existen no la acreditan, al contrario, la desacreditan. Por eso sostenemos que pese a que creemos que está completamente mal construido este esquema de lavado de activos, porque en el peor de los casos sería la culminación del delito de colusión o la ejecución del delito de corrupción, también solicitamos se sobresea la presente causa en lo que a este aspecto importa. Gracias, señor magistrado. Fiscalía. Correcto, señor magistrado. He escuchado atentamente los argumentos de la defensa y en ese sentido solicito que se desestimen los mismos, sobre la base de los argumentos que a continuación voy a señalar. Señor magistrado, le ha planteado el sobreseimiento por los dos delitos, tanto por colusión como por lavado de activos. En ese sentido, quiero remitirme inicialmente al requerimiento acusatorio, que es sobre el cual es justamente este control, de folios 249 a 374. Señor magistrado, usted va a poder apreciar los diferentes elementos de convicción, los mismos que también han sido ofrecidos como medios probatorios por el delito de colusión. Y de folios 481 a folios 567, los elementos de convicción que también han sido ofrecidos como medios de prueba para la siguiente etapa por el delito de lavado de activos. Eso en un extremo, señor magistrado. Por el otro, la defensa le ha indicado lo siguiente, le dice, Fiscalía, para poder acreditar o en todo caso para darle sostenibilidad a su imputación por el delito de colusión, le ha señalado lo siguiente, pero lo siguiente no permite verificar que efectivamente el delito de colusión podría ser atribuido a su patrocinado. ¿Y qué es lo que le menciona? Le dice, no es suficiente que Fiscalía haya afirmado en su acusación que viajó a Brasil, ¿no es cierto? Y que se haya reunido allí en Brasil con, en este caso, con el señor Alejandro Toledo Manrique. Eso es lo que le plantea. El señor magistrado, para nosotros ello no es una coincidencia si tenemos en cuenta lo siguiente. Nosotros siempre hemos afirmado que para nosotros ello es un indicio por lo siguiente. Viajan el 3 de noviembre del 2004 y retornan el 3 de noviembre del 2004. Señor magistrado, en aquella oportunidad, conforme en su momento lo señaló Jorge Enrique Simoes Barata, justamente ese viaje obedece para el tema del proyecto Interoceánica. Y tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que hablar en contexto, el proyecto Interoceánica, señor magistrado, son 3 tramos, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Entonces, el tramo 4 es justamente el tramo que viene siendo objeto de este requerimiento acusatorio. Segundo, señor magistrado, le dice, no es suficiente tampoco que la Fiscalía haya mencionado como indicio de presuntas reuniones el hecho que el 13 de abril del 2005 su patrocinado haya concurrido a Palacio de Gobierno para reunirse, en este caso, con el señor Alejandro Toledo Manrique. Es más, le indica y le dice, no fue propiamente como representante
del consorcio Intersur, y el consorcio Intersur fue el que ganó propiamente, en este caso, la concesión. Lo que no le dice, y es necesario tener precisado ello, es que el consorcio Intersur estaba integrado por tres empresas: la empresa Camargo Correa, la empresa Andrade Gutiérrez y la empresa Queiroz Galbao. Y lo que no le dice, y señor magistrado, en ese sentido le pediría que se pudiera verificar y revisar el numeral. Denme un momento. El numeral, o en específico la página 63 de nuestro requerimiento acusatorio, 63, en específico el numeral 156, porque ahí justamente se hace mención a ese día, 13 de abril del 2005. Pero nosotros, señor magistrado, hemos perennizado con la imagen de la visita del 13 de abril del 2005, y justo van las tres empresas que integran el consorcio Intersur, que es el consorcio ganador. ¿Quiénes van? Hemos justamente perennizado ese extremo: Marcos de Moura Vanderlei, Bricio Torres y Luis Filomeno Brem. Señor magistrado, son los tres los que integran cada una de las empresas. Le mencionó y le dijo, no, Bricio Torres indicó que también habían ido otras empresas aquel día, no solamente los integrantes, en este caso, del consorcio Intersur. Pero vamos, en esa misma página, que es la página 63, numeral 156, el señor Bricio, el que le ha hecho mención en la defensa técnica del señor Marcos de Moura, Bricio Torres, con fecha 10 de enero del 2005, había tenido un almuerzo con el señor Alejandro Toledo Manrique. Y luego acontece el 13 de abril, ya concurriendo los tres. Inicialmente Bricio, y en la segunda oportunidad ya concurriendo los tres integrantes del consorcio, que luego se convertiría en el ganador de la Buena Pro y que suscribiría el contrato. Adicionalmente a ello, señor magistrado, también la defensa le hace mención y le dice, ¿qué más le tiene la fiscalía? Pero que finalmente no genera mayor sostenibilidad su hipótesis. La declaración del señor Jorge Enrique Simó es barata. Señor magistrado, en específico me quiero remitir también a nuestro requerimiento acusatorio, al numeral 98, señor magistrado, numeral 98 de nuestro requerimiento acusatorio. Y en ese numeral 98 de nuestro requerimiento acusatorio, señor magistrado, usted va a poder apreciar que nosotros hemos transcrito fielmente lo que el señor Jorge Enrique Simões Barata declaró en su oportunidad. Y en su oportunidad señaló, habló, dijo de que le habían indicado de que no podía ganar propiamente los tres tramos. Claro, ganaron el tramo 2 y el tramo 3, el 4 no, y en ese contexto aparece el consorcio Intersur. También habla de los pagos, y que con relación a los pagos señala que justamente sí le constarían, o que presume que los mismos existirían desde el momento en que a él le solicitaban o requerían para que la empresa, en este caso los del tramo 4, pagaran, señor magistrado, del mismo modo que tenían que pagar en el tramo 2 y el tramo 3. En ese sentido, señor magistrado, esos dos aspectos y esas dos afirmaciones dadas en nuestro requerimiento, y de forma literal nos remitimos a lo declarado por Barata, está en el numeral 98, señor magistrado, numeral 98. Del mismo modo, le he indicado que en el caso de la declaración de Maiman, le dice, no, pero a Maiman su declaración tampoco de ninguna forma permite dar solidez al extremo de la colusión del Ministerio Público. Señor magistrado, en ese sentido me remito al numeral 340, señor magistrado. No sé si usted lo pudiera tener a la vista para que pueda ver qué es exactamente lo que nos dice, porque nosotros también hemos propiamente transcrito ese extremo, y ahí, incluso como es una transcripción de pocas líneas, voy a incluso a leer ese extremo, señor magistrado. Numeral 340. Solo permítanme un segundo. La acusación es ampulosa, pero voy a ubicar, porque aquí también tengo el boro. Numeral 340, se transcribe un extracto del extremo declarado por el señor Maiman, que indica lo siguiente. ...340...
en su declaración del 26 de abril del 2019. Perdón, ese es el extremo de la declaración del señor 348. Yo le había mencionado con relación a Jorge Enrique Simões Barata, y permítame leer el extremo, el 340 es por Barata, adicionalmente al numeral que le había indicado. Dice, el fiscal le pregunta, declarante, si tiene conocimiento si el imputado Marcos de Mora Vanderlei o algún otro representante de la empresa Camargo Correa, Andrade Gutiérrez o Queiroz Galbao negociaron, concertaron con Alejandro Toledo Manrique o algún otro funcionario la obtención de la buena pro del proyecto Interoceánica Sur Tramo 4 a cambio del pago de sobornos. Jorge Enrique Simões Barata contesta, yo entiendo que sí, pero no puedo llegar más porque no he participado de las negociaciones, solo entiendo que sí porque después me reclamaron que no estaban pagando. Y luego el numeral 348, señor magistrado. Le preguntan a Maiman, dice, en su declaración del 5 de septiembre del 2017, se indica que existieron depósitos de Camargo Correa a petición de Toledo. Pregunta número 56, respuesta 56. Entonces, ¿cómo explica los depósitos de Camargo Correa en las cuentas de sus empresas? Precise si lo conoce de otra manera, dijo. Los depósitos fueron realizados por Camargo Correa a petición de Toledo. Señor magistrado, pero nosotros, más allá de esos elementos que, de acuerdo a la defensa, no tendrían mayor o no sostendrían de la mejor manera el delito de colusión, no solamente tenemos ellos, señor magistrado. Con relación al delito de colusión, nosotros siempre hemos señalado que más allá de las declaraciones que den cuenta de reuniones, más allá de las declaraciones que den cuenta de pagos, esto es, que la concesión se dio a cambio del pago de un soborno, que más allá de eso nosotros hemos trabajado sobre la base de abundante prueba indiciaria, y esa prueba indiciaria con relación a los documentos técnicos han sido procesados por los especialistas en contrataciones. Entonces, señor magistrado, en ese sentido me remito al informe de concesión 01-2021, donde se puede apreciar las irregularidades de relevancia penal que acontecieron en el marco de este proceso de concesión. Eso en el extremo del delito de colusión, pero también tenemos información técnica, señor magistrado, propiamente por los peritos contables, y en ese sentido me remito, también es un elemento de convicción y medio probatorio, informe técnico 01-2018, informe contable financiero 01-2021, están detallados en ambos informes técnicos por parte de los peritos contables cada una de las operaciones que están siendo incriminadas por el delito de lavado de activos, están identificadas las operaciones, están identificadas las empresas offshore, están identificadas las offshore que puso a disposición el señor Maiman para poder recepcionar estos pagos, estos sobornos, que como le he indicado, de forma unánime, de forma coherente, que ha mantenido a lo largo de todo el proceso reservado y también en el público cuando declaró por prueba anticipada, luego que hubiera una sentencia que homologara justamente su situación en ese proceso reservado. Y fue categórico en señalar que propiamente es el señor Alejandro Toledo Manrique quien le dice que los brasileños iban a realizar pagos por el proyecto Interoceánica, que inicialmente le dice que los pagos van a ser realizados por la empresa Odebrecht, pero que luego le indica que adicional a Odebrecht también va a recibir pagos de parte de la empresa Camargo Correa. Señor magistrado, adicionalmente a ello, es preciso indicar lo siguiente. Usted le hizo una pregunta muy importante, señor magistrado, a la defensa del señor Marcos de Mora, que es el doctor Silva. Y usted le dijo, en una consulta, Capiles es similar a Coima, y él le dijo, bueno, es lo que indica la fiscalía. Señor magistrado, nosotros como fiscalía somos muy responsables en los términos que utilizamos. Y en ese sentido me remito, señor magistrado, al folio 38. Tenemos la traducción oficial del término Capiles y usted lo puede apreciar porque lo hemos puesto en la versión originaria, que es el portugués, y la traducción oficial que propiamente nos lleva.
nosotros la adjuntamos, esto es la información que nos llega, la adjuntamos y allí usted va a poder apreciar en versión portugués y en versión español o castellano qué significa el término capiles, y expresamente dice capiles coimas, página número 38. Señor magistrado, por esas consideraciones nosotros nos ratificamos en que sí contamos con diferentes elementos de convicción que nos permiten darle sostenibilidad y mantenernos en nuestro requerimiento acusatorio tanto por el delito de colusión como por el delito de lavado de activos. Si bien es cierto, le he hecho mención a algunas de ellas, nosotros, como ya le indiqué en los folios que le hemos precisado, están los diferentes elementos de convicción desde la prueba indiciaria que nosotros hemos construido para presentar este caso. Eso es todo, señor magistrado. El lavado, doctora, también se reafirma en qué. Sí, me reafirmo, señor magistrado, con relación a las operaciones incriminadas de lavado, porque nosotros tenemos, lo que le mencioné, dos informes técnicos, el 1-2018 y el 1-2021, con relación a este extremo. Bien, bien. Bien, vamos a un poco detallar. Vamos a ir a la segunda ronda. Previamente, respecto al delito de colusión, hay dos puntos que me gustaría que aborden los sujetos procesales. Un primer punto, ¿no?, que me gustaría que aborden, tiene que ver con el hecho de que estos indicios que ha presentado la Fiscalía sobre el pacto colusorio ¿le bastan para llevarlos a juicio o no? ¿O no bastan? Y el segundo punto controvertido tiene que ver con el hecho de del argumento, ¿no?, de la evaluación del argumento de la genialidad, que la defensa está planteando que Marcos de Moura Vanderlei no tiene nada que ver con este tema, ¿no?, con este tema al que ha participado un poco, que es Interchur, ¿no? Ha planteado el argumento de la genialidad, vamos a ponerlo así para resumirlo. Y el tema del lavado de activos. En el lavado de activos, básicamente, si el propio acto de la coima, vamos a ponerlo así, puede justificar un lavado de activos. Bien, y se prueba acerca de eso, porque lo que está diciendo la defensa sobre el tema es que eso es ajeno a él no participó en esa gestión, ¿no?, y que eso obedecería más bien a otro tipo de contrato de software, ¿no? Es lo que se ha indicado. Bien, vamos, 7 minutos ya cada parte. Doctor Silva, adelante. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, la Fiscalía, con todo el respeto, además, la doctora Canchibamán, no ha contestado absolutamente nada de lo que yo le he dicho. Yo le quiero recordar que yo soy abogado de Marcos de Moura Vanderlei. Yo no soy abogado de la empresa Camargo Correa. El doctor Paredes es el abogado de la empresa Camargo Correa y él responderá en las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía en referencia a la empresa Camargo Correa. Yo le estoy hablando en referencia a las acciones que la Fiscalía imputa a mi cliente Marcos de Moura Vanderlei. Si el señor Maiman habla de Camargo Correa, si el señor Barata habla de Camargo Correa, si la Fiscalía sostiene que Camargo Correa ganó, se benefició, participó, es Camargo Correa. Y está procesada la empresa Camargo Correa. Yo estoy hablando del señor Marcos de Moura Vanderlei. La Fiscalía solo se ha referido a un viaje. No se ha referido más a Marcos de Moura Vanderlei. Y ojo que la imputación es que él hizo el pacto colusorio en dos momentos, dice la Fiscalía, en noviembre del 2004 y en abril del 2005. Él, Marcos de Moura, es el que recibe el ofrecimiento de Alejandro Toledo de acuerdo a la tesis fiscal. Y de eso, señor magistrado, salvo que yo me haya estado distraído, que no lo estoy, no ha dicho absolutamente nada la señora fiscal. Por el contrario, ha dicho que el señor Bricio Torres almorzó con el señor Alejandro Toledo. Pero Bricio Torres no es procesado en este caso, señor magistrado. Nunca fue investigado. No es procesado. Entonces yo no entiendo cuál es la vinculación del señor Bricio Torres con el señor Marcos de Moura Vanderlei. Entonces, un primer elemento. Todo lo que se ha referido a la doctora Canchibamán es en referencia
a supuestos, o como ella dice, a pruebas indiciarias de la empresa Camargo Correa, procesada en este caso también, no del señor Marcos de Mora Vanderlei. Y eso es bastante importante, señor magistrado, porque parecería que es un tema objetivo, ¿no? Es que ¿por qué es el representante? No porque hizo algo, y eso está prohibido en el derecho, porque no tienen pruebas de que hizo algo el señor Marcos de Mora Vanderlei, porque no hizo nada. Y vamos, señor magistrado, en realidad particularmente si capilé significa coima, propina o lo que fuera, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, ese correo electrónico no es reconocido por Marcos de Mora Vanderlei, y tampoco por el destinatario, que es el señor Fernando Namur, que no es procesado en este caso tampoco. Entonces, señor juez, la reunión a la cual se refiere la señora fiscal del día de abril del año 2005 es una reunión donde estuvieron las tres empresas, representantes de empresas que luego forman un consorcio que ya estaba formado en ese momento porque está un señor representante del consorcio Intersur. Pero ¿a eso acredita la existencia de un pacto colusorio? Más bien tiene el dato importantísimo de un almuerzo de un señor Bricio Torres, ¿no? Que podría ser un dato interesante para la Fiscalía, no sé si lo estará investigando o no. Pero el señor Marcos de Mora Vanderlei nunca ha almorzado con el señor Toledo, nunca se ha sentado en privado con el señor Toledo, no tienen pruebas de que estuvo en el Hotel Marriott. De hecho, señor magistrado, este caso ya tiene una sentencia, digamos como la Fiscalía lo quiere plantear, ¿no? Se juntaron para el tramo, que tiene el tramo 2, 3 y 4 para la Interoceánica. No, estamos hablando solo del tramo 4, porque ya hay un pronunciamiento del tramo 2 y 3, pronunciamiento además donde absuelven al señor Avidanón, por cierto, ¿no? Que supuestamente el señor Barata dice que con él es el que hablaba, que es lo que dice la señora fiscal, porque el señor Barata de Marcos de Mora Vanderlei no dice nada. Él dice que supone que las demás empresas han pagado, es decir, Camargo Correa. Habría que preguntarle pues a la defensa de Camargo Correa, pero no el señor Marcos de Mora Vanderlei. Entonces, de hecho, si uno analiza la sentencia de colaboración eficaz del señor Maiman, dice textualmente, se trata de información que ha permitido identificar a las demás personas que habían participado conjuntamente con el colaborador eficaz en los hechos en materia de investigación en los 3 procesos penales, entre ellos Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Joseph Maiman Rapor, Abraham Danón, Xavi Sailán, Eva Fernelmund, Alejandro Toledo y Elian Carlos. Marcos de Mora no está, no aparece por ningún lugar, y tampoco lo menciona el señor Barata. Y vamos, la Fiscalía dice que hay transferencias. Están detalladas, cada una de las transferencias, le ha dicho, detalladas al milímetro, seguramente. Pero la imputación a mi cliente es gestionar las transferencias, señor magistrado. Si Camargo Correa hizo transferencias, ahí están los elementos de prueba que acreditan que esas transferencias fueron por otras cosas. Ahí están los elementos de prueba que esas transferencias no fueron ordenadas por Camargo Correa hacia las cuentas del señor Maiman. Entonces, eso será materia de alguna actividad probatoria probablemente con la defensa de Camargo Correa. Pero el señor Marcos de Mora, ¿qué gestión hizo? ¿Usted escuchaba acaso por parte de la fiscal que le haya dicho tal día hizo una gestión? El señor Marcos de Mora llamó a tal funcionario para que se haga tal depósito. El señor Marcos de Mora coordinó con el señor Toledo el día tal para que le hagan el depósito en la cuenta tal. El señor Marcos de Mora le entregó el número de cuenta al señor Jorge Barata para que se le entregue al señor Maiman. ¿Qué gestión señala la Fiscalía que hizo el señor Marcos de Mora? Porque eso es lo que estamos hablando. No si la Fiscalía sostiene que hay unas transferencias y que se las imputa a Camargo, lo que fuera. Pero la gestión, porque se hizo gestiones. ¿Qué gestión? No hay. Y se refiere a un correo electrónico, que no es un correo electrónico, es una fotocopia de un texto que tiene la forma de un correo electrónico, que ambas partes de ese correo electrónico niegan. ¿Y acaso ese correo electrónico es suficiente elemento de prueba? ¿Qué es lo que usted ha preguntado, señor magistrado? ¿Existen suficientes elementos probatorios para acreditar que el señor Marcos de Mora Vanderlei bajó del avión en Río de Janeiro, se subió un taxi y subió al Hotel Marriott, se juntó con el señor Alejandro Toledo en un salón del Hotel Marriott, le ofreció plata o le ofreció la obra? ¿Existe?
ningún elemento de prueba. Lo que tiene la Fiscalía es un conocimiento general, supuestamente a partir de la declaración del señor Barata, que dijo, sí, los demás tienen que haber pagado, pero se refiere a las empresas, no se refiere a mi cliente en estricto. Empresa que está investigada, señor magistrado. O sea, sale el señor Marcos de Moura y la empresa Camargo Correa sigue siendo investigada. Entonces, nosotros volvemos, no hay elementos de prueba. Y en referencia al delito de lavado de activos, señor magistrado, el dinero que supuestamente la Fiscalía dice que mi cliente gestionó, tiene una explicación y un tracto clarísimo en el expediente, que forma parte de una compra que llegó a una empresa y de esa empresa no hay una orden directa para que salgan unas cuentas de Maiman. Y cuando la forma en la que salieron dice que fue la empresa Quiroz Balbao. No dice que fue Camargo Correa. Y no mencionan para nada a mi cliente, por último. Entonces, ¿de qué gestión se habla? Pues por eso le digo, 2 pruebas. Para el delito de lavado de activos, un correo electrónico que es una impresión, una fotocopia que no es un correo electrónico, que ambas partes niegan. No tienen más. ¿Ese es elemento suficiente, señor magistrado? Para llevar un juicio, ¿qué dato vamos a encontrar? La declaración del señor Namur que va a decir, no, ese dato vamos a encontrar, ni pericia de los supuestos correos que, bueno, ya lo veremos en su momento, acreditan que ese correo nunca existió. En referencia al delito de colusión, vamos, un movimiento migratorio, un cuaderno de asistencia a una reunión pública con la foto que la Fiscalía señala como gran prueba, una foto donde se ve hasta Fernando Olivera. Esa es parte de la prueba de un acto colusorio. Entonces, señor magistrado, mi cliente, de la imputación que le hace la Fiscalía, ese hecho no tiene cómo probarlo. Y no tiene posibilidad de generar más prueba al respecto. El señor Maiman ya falleció. El señor Barata sabe Dios si declarará y finalmente su declaración está escrita y no imputa al señor Marcos de Moura. Y los demás elementos, señor magistrado, son elementos de la existencia de la concesión, de la existencia de la licitación, de la existencia de que se ganó la empresa Intersur. Pero yo estoy hablando de mi cliente, no de Intersur ni de Camargo Correa. Por favor, doctor. Entonces, señor magistrado, no han sido levantados los argumentos. Nosotros sostenemos que debe ser declarado fundado el pedido de sobreseimiento en ambos delitos. Muchas gracias, doctor Silva. Doctora Canchihuamán. Sí, señor magistrado. A ver, tenemos que poner en contexto porque si vamos a partir haciendo inferencias aisladas, definitivamente no vamos a entender el caso y vamos a tener una interpretación, considero, errónea. Señor magistrado, lo que nosotros hemos señalado y, por ejemplo, está en la página número 36, que el modus operandi es el siguiente. La máxima autoridad de lo que viene a ser la empresa privada busca a quién es que con quién busca un acercamiento, con la máxima autoridad del país, donde tiene un interés de hacerse de los proyectos públicos, de hacerse de la adjudicación, para poder vincularse a la etapa de ejecución. En ese contexto, en esa praxis, consideramos que es una praxis corrupta este acercamiento porque transgrede la imparcialidad, entre otros principios de la contratación, y a su vez, ¿por qué es una praxis corrupta? Porque eso se hace a cambio de un dinero, de un pago ilícito, de un soborno, de una coima, del pago de capiles, en los términos brasileños. Señor magistrado, ya hemos identificado quiénes son nuestros funcionarios públicos y también hemos identificado quién es el privado, en este caso Marcos de Moura Vanderlei. Entonces, señor magistrado, yo quiero en ese sentido remitirme a los folios 129 y al folio 130 de nuestro requerimiento acusatorio. En la declaración que da el señor Barata, que es del 26 de abril del 2019, y hago mención a esta declaración porque el doctor Silva le ha dicho, siempre se ha hecho mención en todo caso a las empresas o en todo caso al consorcio Intersur, pero en ningún momento ha sido mencionado mi patrocinado Marcos de Moura Vanderlei. Sí está mencionado. Véase la transcripción literal de la declaración del 26 de abril del 2019 del señor Jorge Enrique Simoes Barata. Claro que lo menciona. Entonces, señor magistrado, me remito en ese extremo a ello. Ahora también le hace mención y le dice lo siguiente. Le dice, señor magistrado, Fiscalía finalmente no le puede probar absolutamente nada y lo que le articula la señorita, bueno, en este caso la fiscal, tampoco. O sea, ni en su requerimiento, ni en lo que le está realizando existe sostenibilidad de la colusión, pero ojo, tampoco de lavado. Porque las gestiones solamente quedan evidenciadas en un tema de unos correos electrónicos que nosotros venimos, le indica, cuestionando.
pero que finalmente no están excluidos. Pero lo cierto es, señor magistrado, y en este punto también quiero incidir, le dice, ¿no? Mire, el tema de estas operaciones incriminadas sí tiene una justificación, obedece al tema de una adquisición de un software. Señor magistrado, en la anterior sesión también hubo algo similar. Le dijeron, no, mire, esta operación tiene también sostenibilidad porque obedece a una operación que tiene que ver con un incremento de aporte de capital. Esa operación. Ahora entiendo de que hay otra operación donde justifican la misma diciendo, no, es la adquisición de un software. Nosotros, de manera uniforme, y lo voy a ratificar en esta oportunidad, siempre hemos sostenido y señalado que para nosotros es una justificación de esas operaciones, pero que solamente es un ropaje de esa operación incriminada como lavado, que justifican, pero que no tienen mayor sostenibilidad, más allá de la afirmación que puede hacer en este caso el doctor sobre la base de los elementos que él considera que abonan a su tesitura. Pero no, señor magistrado, nosotros, como le indico, porque la defensa incide en la prueba directa, y yo me he mantenido desde un inicio el control de acusación, que más allá de la prueba directa que le he señalado con relación a los colaboradores que, por cierto, señor magistrado, cuentan con una sentencia homologada y consentida, más allá de eso, le he señalado que no solamente es un tema de prueba directa, sino también es un tema de prueba indiciaria. Y aquí nosotros también hemos sido asistidos por los especialistas, con los insumos técnicos, para poder entender las irregularidades de relevancia penal que se han verificado en este proceso de concesión. Pero adicionalmente a ello, señor magistrado, también hemos señalado jurisprudencia, y hay abundante acervo jurisprudencial, no una jurisprudencia, sino abundante acervo jurisprudencial, en que en estos delitos, como en la mayoría que son de tipo clandestinos, no vamos a esperar, señor magistrado, que al momento de que propiamente los dos están arribando al avión, haya alguien que esté fotografiando ellos. No vamos a esperar que propiamente cuando estén reuniéndose alguien ponga videos como aconteció en antaño. No será esa realidad ahora, como en su oportunidad existieron los Vladivideos. Entonces le dice, pero no tenemos perennizado eso, y mi patrocinado siempre lo ha negado. No estamos esperando, señor magistrado, que aquí se vulnere un tema del principio de autoincriminación. No estamos esperando que que en este caso su patrocinado llegue a un determinado momento y diga, sí, efectivamente, yo me atribuyo estos cargos. No estamos esperando eso, señor magistrado. A este momento, cuando nosotros hemos formulado un requerimiento acusatorio y cuando hemos identificado cada uno de los elementos de convicción y medios probatorios aportados, nosotros estamos en capacidad de poder afirmar que la tesitura tiene un andamiaje probatorio que le da amplia sostenibilidad a ambos delitos. Eso es todo, señor magistrado. Bien, hemos concluido, ya terminó la discusión, solamente algo nuevo, si va a decir algo, doctor Silva. 1 minuto, ¿le parece? Y también apertura a la fiscal. Sí, claro, doctor. Brevemente. Sí, perdóneme que se me fue. Ya. La fiscalía sostiene que el señor Barata menciona a Marcos de Mora Vanderlei. No lo menciona. Por eso no le ha leído la parte donde supuestamente dice que lo menciona. El señor Barata, en la declaración que usted puede revisar, señor magistrado, se enfrasca, a partir de las preguntas que le hace José Domingo Pérez en su interrogatorio, se enfrasca en Avidanón, en señalar por qué Avidanón participa en estos asuntos supuestamente de las coimas, supuestamente representando al señor Toledo. Y en ese sentido hay una pregunta donde se le dice así, el fiscal peruano le dice, ya, los problemas, usted dice, los reclamos eran del señor Avi, y Jorge Barata dice Avidanón. El fiscal nuevamente, Avidanón ya, y usted se los traslada al representante Camargo, o de Intersur, le dice. Y Barata le dice, yo trasladé a alguno de los representantes de las 3 empresas, pero no me acuerdo exactamente quién. Bien. Pero puede ser que sea el Marcos de Mora. A eso se refiere el señor magistrado, bastante poco serio. No hay ninguna imputación directa contra el señor Marcos de Mora. No, y nuevamente, ¿no? Esas frases de la fiscalía, vamos a poner en contexto, vamos a mirar todo el esquema. No, ¿cuál es la gestión que hizo mi cliente, señor magistrado? No hay, por eso no se la dice. Claro, su planteamiento, doctor. Doctor, solamente dígame, ¿en qué parte está lo que dice puede ser? ¿Qué pregunta?
Doctor Silva, no se le escucha. Ah, perdón. No hay un correlativo de preguntas, pero es en la página 6 de 58 y en la página 19 y 58 la traducción certificada que presenta la Fiscalía como medio de prueba. ¿Qué folio está eso? ¿Sabe? No lo tengo acá, doctor, en este momento. Fiscal, sobre ese punto, ya para que me absuelva ese tema, nada más. Sí, señor magistrado. En específico, cuando se menciona al señor Marcos de Moura, usted lo va a poder apreciar en el folio 130 de nuestro requerimiento. Ahí de forma literal hemos transcrito. ¿Qué parte? Sí, si me permite dar lectura. Bueno, La declaración, doctor, mejor, ¿no? A ver, sí, no, es la no se preocupe, voy a ir a los dos, para... declaración del 26 de abril del 2019. Primero a la página 129, doctora. A ver, ¿qué parte? Sí, donde aparecen unos cuadros con la transcripción literal de la declaración del señor Barata del 26 de abril del 2019. Vamos al tercer cuadro, Ya. que está en la página 130. Tercer cuadro, 130, hay un cuadro Sí. más, doctora. Sí, O la menos. 130 tiene un cuadro, los otros dos cuadros es en la 129. Es que desde ahí parte el relato circunstanciado. Adelante, empiece. ¿Cómo empieza para ubicarlo? Ya. A ver, empieza en la página 129 y en todo caso le lecturo íntegramente. El fiscal peruano le pregunta, declarante diga, ¿usted conoce a Marcos de Moura Vanderlei? De ser afirmativa su respuesta, precise qué vínculo tiene con aquella persona, desde cuándo y en qué circunstancias lo ¿Dónde conoció. está eso, doctora? No lo Página 129, señor magistrado. Página A ver, un 129. Señor magistrado, está en la página 6 de la traducción de la declaración. Yo le pido, señor magistrado, que revise la declaración. Porque No, voy a revisar las dos partes. No se cuadros preocupe. pegados, ¿no? Sí, Vamos a ver las dos partes. Solamente quiero ubicar de lo que dice la doctora, doctora Canchihuamán, nuevamente. ¿Qué apartado? 311, 312, a ver, no lo ubico. Sí, señor magistrado, un segundo. Es el numeral 327, señor magistrado. 327, vamos a la 327. 27, 327. Ya ubiqué la 327. Acá tengo 1, Sí. 2, 3 cuadros. ¿Dónde? Sí, donde lo menciona el señor Marcos de Moura, pero el relato viene desde el primer cuadro, pero donde lo menciona es en el tercer cuadro que está en el folio 134. 134. Sí, Ya, si me permite puedo lecturarlo. la parte pertinente nomás, doctora. Ya ubiqué el tercer cuadro. ¿Dónde? ¿Qué parte? En el tercer cuadro dice, y usted se los trasladaba al representante de Camargo, bueno, de Intersur Concesiones, Barata. Lo trasladé a algún de los representantes de las tres empresas, pero yo no me acuerdo exactamente quién, pero puede ser que sea el propio Marcos Vanderlei. Listo, vamos ahora al elemento. ¿Dónde está el elemento, doctora, de esto para poder verlo? ¿En qué página está? ¿En qué folio? ¿El elemento de convicción? Sí, por favor. Sí, un segundo. Para ir a la fuente también. Sí, correcto. Después le voy a pasar a la procuradora, ya 3 minutos. Ya un momento, doctora. Señor magistral, nuestro elemento de convicción lo puede apreciar en el folio 246, es el número 13. Elemento de convicción 13, ¿no? Sí, 200. elemento de convicción 13. Señor magistrado, perdón, 251. Elemento de convicción 200, que está en la página 251, es el 13 de los elementos de la colusión y está en la página 251 del requerimiento. Bien, doctora. Muchas gracias. Correcto. Búscalo eso. Ya, para verificar. Procuradora, 3 minutos. Sí, señor magistrado, muchas gracias. La Procuraduría solicita que se declare infundado el sobreseimiento planteado por la defensa del acusado Marcos de Moura Vanderlei, porque hay suficientes elementos de convicción contra este acusado para pasar a juicio oral. La Fiscalía, en su requerimiento acusatorio, ha señalado 450 elementos de convicción. Respecto a estos que ha sido cuestionado por la defensa, debemos señalar, señor juez, de que el movimiento migratorio lo que establece es el periodo de permanencia que estuvo este acusado conjuntamente con Toledo en Brasil, ¿no? En la fecha de ingreso el 3 de noviembre y la fecha de retorno el 5 de noviembre. Por otro lado, señor juez, las reuniones que se tuvieron en el Palacio de Gobierno se efectuaron
entre todos los funcionarios de las empresas que conformaron el consorcio Intersur y fue realizado antes de la adjudicación de la Buena Pro. Ahora bien, respecto de la declaración de Barata, señor juez, y la Fiscalía lo acaba de mencionar, que lo ha señalado como elemento de convicción número 13, en la página 251, él indica claramente que sostuvo reuniones antes y durante la licitación de Irsa Sur, tramo 4, con Marcos de Mora Wanderley, representante de Camargo Correa, Breno Luis Filomeno Saldaña, representante de Andrade Gutiérrez, y Bricio Torres, representante de Quiroga Albao, acordando que la empresa Odres participaría en la licitación del tramo 2 y 3 y en la licitación del tramo 4, no porque, sin embargo, presentaría la oferta económica, también se presentaría para el tramo 4, sin embargo, presentaría la oferta económica más alta para descalificarse del concurso con la finalidad de que el concurso de Intersur Concesiones, integrada por las empresas antes citadas, ganaran la Buena Pro, como así sucedió, señor juez. No. Respecto a la declaración de Maiman, también tenemos de que él ha declarado que como actividad criminal previa a los pagos ilícitos efectuados por la empresa Camargo Correa, por ello señalamos de que existen suficientes elementos de convicción. Ahora, respecto al delito de lavado de activos, la Fiscalía ha sostenido desde un primer momento de que el contrato de geoprocesamiento es un ropaje que habría dado la empresa Camargo Correa a las transferencias de dinero que se habrían efectuado con la finalidad de pagar las coimas a Toledo. La Fiscalía ha señalado que cuál ha sido las transferencias de dinero que se hicieron desde la cuenta de la empresa matriz Brasil a la sucursal peruana y después Loye y finalmente llegaron a las cuentas vinculadas a Maiman Rapaport. Ha descrito cada una de estas transferencias de dinero y en esa época, señor juez, quien se encontraba como representante legal de la empresa Correa era el señor Marcos de Mora Wanderley. Por eso es que le atribuye estos cargos, el cargo del delito de lavado de activos. En ese sentido señalamos que hay suficientes elementos de convicción para pasar a juicio oral contra este acusado, por lo cual debe desestimarse el sobreseimiento. Gracias. Hemos terminado ya, doctores, ya hemos terminado. Doctor Silva, ya le he dado hasta una oportunidad, doctor. ¿Qué es lo que tiene que decir? No, doctor, solo para llamar la atención que justo la procuradora señala lo que la fiscal no le quiere decir, que solo porque es representante, no nada más, porque no hay ninguna conducta directa. Bien, muchas gracias. Cerramos. Doctora Canchihuamán, el mismo tiempo. Sí, solamente para hacer la precisión, la persona jurídica delinque a través de la persona natural. Y segundo, las 3 personas que van el 13 de abril del 2005 a Palacio a entrevistarse con el señor Alejandro Toledo son las 3 que suscriben el contrato de la concesión del tramo 4. Y se puede verificar porque el elemento también ha sido, está anexado al requerimiento. Eso es todo, gracias. Gracias, doctoras, doctores, les agradezco. Cerrada la discusión y voy a hacer pausa para emitir la decisión, ¿ya? Gracias. Correcto, doctor. Bien, son las 2:48. Especialista, ¿me da el número de resolución? Sí, señor magistrado. Resolución número 37. Bien, voy a emitir decisión, resolución judicial número 37, Lima, 7 de noviembre del 2024, estando al pedido de sobreseimiento, planteado por la defensa técnica de Marcos de Moura Wanderley. Primero, pedido de sobreseimiento. La defensa técnica del ciudadano Marcos de Moura Wanderley ha planteado pedido de sobreseimiento por los delitos de colusión y de lavado de activos que se le imputa bajo la causal de que no existe suficiente material probatorio como para enviarlo a juicio oral por las siguientes razones. 1.1. En cuanto al delito de colusión, sostiene de que no existe elemento de convicción alguno que establezca la participación de su patrocinado en el pacto colusorio, tanto en las reuniones tratativas y en la ejecución de las tratativas. 1.2, como segundo, en cuanto al delito de lavado de activos, ha señalado que el investigado, pues su patrocinado, no habría tenido participación en la gestión de la transferencia de dinero a favor de la empresa o de la cuenta de Joseph Maiman, ya que la misma habría sido gestionada desde la matriz, pero con motivo de un contrato vinculado a un software.
Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido de sobreseimiento por ambos delitos, señalando lo siguiente. 2.1, en cuanto al delito de colusión, ha señalado que sí existe material probatorio indirecto que establecería la participación del ciudadano Marcos de Moura Vanderlei en el pacto colusorio. Básicamente en base al movimiento migratorio, ¿no? Al movimiento migratorio de Toledo Manrique y de Marcos de Moura, a las reuniones que se habrían sostenido en Palacio, a las propias declaraciones de Barata, quien habría señalado que se habría hecho también el pago de soborno en el tramo 4, a las declaraciones de Maiman, quien habría referido que Toledo le habría indicado que le iban a depositar a su cuenta dineros provenientes de Camargo y Correa, y a los informes contables sobre la transferencia de dineros. 2.2, en cuanto al delito de lavado de activos, señala que también se ha establecido con la transferencia de estos dineros, se entiende de fuente ilícita. Tercero, evaluación del presente caso concreto. Con relación al presente caso concreto, este despacho va a desestimar el pedido de sobreseimiento respecto a los dos delitos imputados a Marcos de Moura Vanderlei, que son los delitos de colusión y de lavado de activos, por las siguientes razones. 3.1. Marco normativo. Aquí vamos a citar el artículo 344, numeral 2, literal D, del Código Procesal Penal, que señala que una de las causales de sobreseimiento alude a que no existen suficientes elementos de convicción en contra del investigado y tampoco ya existe la posibilidad de acopiar mayor información probatoria. Esta causal, efectuando un comentario de esta norma procesal, debe remarcarse que esta es una de las causales para disponer el sobreseimiento de la causa penal, sobre el cual importa poner de relieve dos notas características. La primera nota característica que debe señalarse es que toda causal que se pueda amparar debe ser manifiesta o evidente conforme lo exige la propia normativa procesal y también conforme lo exige pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Suprema. Como segunda nota característica, debe anotarse que la causal de insuficiencia de elementos de convicción se refiere a que no existe suficiente material probatorio como para enviar el caso a juicio oral. Es decir, existe material probatorio, pero este no es suficiente como para someterlo a un juicio oral. Bien, vamos ahora al 3.2, evaluación de los pedidos de sobreseimiento. 3.2.1, vamos a la imputación de cargos. Vamos al literal A, a la imputación por el delito de colusión. Esto está en los apartados 158 y 159. Inicio de la cita. Se le imputa el delito de colusión como cómplice primario a Marcos de Moura Vanderlei, por cuanto en el año 2004, en su condición de apoderado general de la empresa brasileña Camargo Correa, inició tratativas colusorias con el entonces presidente de la República del Perú, Alejandro Toledo Manrique, por lo que con dicho propósito sostuvieron reuniones tanto en Brasil como en Perú, en las que acordaron que su representada sería favorecida en el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Tramo 4, concurso en el cual su representada participó en consorcio con otras empresas, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao, con la que se integró el consorcio Intersur Concesiones, el cual ganó la buena pro del mencionado proyecto. En virtud de este pacto ilícito, Camargo Correa se comprometió a realizar pagos hasta por la suma de $6.313.075, del cual $5.411.204 deberían ser para el entonces presidente Alejandro Toledo Manrique, 3% del monto primigenio del proyecto, del cual se ha llegado a identificar
$3.984.335 dólares americanos. Mientras que el restante, 901.868, sería para la persona de iniciales JR. Bien, vamos ahora al literal B. Versa sobre la imputación por el delito de lavado de activos en contra de este investigado. Esto está en el apartado 603. Bien, se le imputa a Marcos de Mora Vanderlei a título de coautor el delito de lavado de activos en agravio del Estado, por cuanto como apoderado de Camargo y Correa, sucursal Perú y representante de Intersur durante el periodo 2006 al 2009, intervino para la transferencia del dinero maculado. Se le atribuye a Marcos de Mora Vanderlei que en su condición de apoderado de la empresa Camargo Correa habría gestionado con conocimiento y voluntad la transferencia de las ganancias en favor de Alejandro Toledo, en razón de la indebida concesión del tramo 4 de la carretera interoceánica sur, remitiendo en dicha calidad correos electrónicos donde le refería a Carlos Fernando Namur para que ejecute el abono de los capiles o coimas, lo cual se efectuó mediante la utilización de una estructura financiera compleja destinada a camuflar la transferencia del dinero ilícito del sistema de prevención y control de lavado de activos a nivel internacional mediante la operación CABO por el importe de $3.984.334 americanos efectuadas por 29 offshores vinculadas a las empresas Camargo y Correa a través de a las cuentas de las empresas Trellbridge y Berbury de offshore brindada por Maiman Rapaport. Bien, 3.2.2. Delito de colusión. Con relación al delito de colusión, este despacho ha llegado a la conclusión de que sí existe suficiente material probatorio como para llevar a Marcos de Mora Vanderlei a juicio oral, debido a que existe prueba indiciaria sobre su participación en el pacto colusorio en base a los siguientes elementos de convicción. A. Vamos a citar el movimiento migratorio de Alejandro Toledo Manrique y de Marcos de Moura de Vanderlei, quienes habrían viajado a Brasil en noviembre del 2004. Tenemos también como segundo dato probatorio las declaraciones de Barata, quien habría mencionado que por el tramo 4 se habría pagado un soborno e incluso habría mencionado a Marcos de Moura Vanderlei. C. Así también vamos a citar el correo electrónico en la cual se ha hecho alusión al pago de una coima, capile, sobre y que debería ser gestionada pues, efectivamente se habla acerca de este correo en la cual está dirigida por Marcos de Moura Vanderlei para Namur. Y de acuerdo a la traducción se habla acerca de que donde pide autorización para la ejecución de el pago de
en la cual se hace son varios adjuntos, en la cual incluso se habla acerca del detalle de las coimas negociadas por Intersur y aprobadas por los socios, en alusión pues al pago de un soborno por este tramo 4. También vamos a citar como otro dato probatorio las declaraciones de Maiman, y quien habría referido que que también se habría hecho, que la empresa Camargo Correa también habría hecho pagos a sus cuentas por la carretera interoceánica. Y finalmente los informes contables sobre las operaciones de transferencia. Todos estos datos en conjunto nos llevan a la inferencia que todos los datos, de manera, estos datos probatorios, ponen de manifiesto que sobre el tramo 4 de la carretera interoceánica se habría pagado un soborno y en el cual habría intervenido Marcos de Moura Vanderlei a partir del correo electrónico en donde interviene. Y también tenemos otros datos que corroborarían esta información. El movimiento migratorio coincidente hacia Brasil, y también Barata lo menciona. En cuanto a esto, todo esto en conjunto hace prever que habría participado pues en este pacto colusorio. 3.2.3, lavado de activos. En cuanto al lavado de activos, también existe sospecha suficiente que nos lleva a la conclusión de que también esta transferencia habría tenido pues origen ilícito en este delito de colusión como actividad previa. Esta transferencia de dinero que se habrían efectuado a las cuentas de Joseph Maiman y que provendrían de la empresa Camargo y Correa. Esto se ha también acreditado o existen elementos de convicción, entre ellos la declaración de Maiman, y que se corrobora con el informe contable sobre el detalle de estas transferencias. Y el motivo se entiende que era pues para el pago del otorgamiento de la buena pro. Y que este contrato que supuestamente se habría suscrito entre Maiman y la empresa de Maiman y la empresa Camargo era tan solo un ropaje para encubrir ese motivo. 3.3. En cuanto al argumento planteado por la defensa técnica en el sentido de que el investigado Marcos de Moura Vanderlei sería ajeno a todos ellos porque se habla simplemente de Camargo y Correa en el peor de los casos, ¿no? Pero no se menciona, y además quien ganó el proyecto de la interoceánica en el tramo 4 fue Intersur, y por lo cual plantea una tesis de ajenidad. Este despacho lo desestima, atendiendo pues a que sí existen razones que nos hacen pensar de que este investigado sí tuvo participación en ese pacto colusorio y en las transferencias a partir, ¿no?, del correo electrónico, y que corrobora con los demás datos, ¿no?, existentes, ¿no? Y por su posición clave, ¿no?, aquí digamos, en Perú, que era representante de la sucursal de Camargo y Correa en Perú. Bien, por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica de Marcos de Moura Vanderlei por los delitos de colusión y lavado de activos que se le atribuye. Segundo, a conocimiento de las partes. Fiscal, a su conocimiento. Conforme, señor magistrado. A su conocimiento, procuradora. Conforme, señor magistrado. A su conocimiento, doctor Silva. Informado, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, hemos terminado ya el control sustancial, ¿no?, de todos los investigados. No hay más, ¿no? Bien, vamos a emitir la siguiente resolución, ¿ya? ¿Qué resolución es? 38. Resolución judicial 38. Este despacho ya ha evaluado la situación jurídica de todos los investigados y ha llegado a la conclusión de que existe causa probable para remitirlos a juicio oral, ¿ya? En cuanto a la pretensión
punitiva. Por estas consideraciones se resuelve declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio, ¿ya?, contra los investigados. Y en consecuencia este caso se va a juicio oral, ¿no?, respecto a la pretensión punitiva, ¿ya? Vamos anunciando. Simplemente a conocimiento y luego vamos a trabajar la pretensión resarcitoria, ¿no? Eso es lo que está pendiente. Procurador, ¿está presente? Sí, señor juez. Solamente tenemos el cuestionamiento de quién, del doctor, me parece, el doctor Gutiérrez, ¿no? Buenas tardes, doctor Gutiérrez, disculpe. Sí, señor magistrado, por Andrade Gutiérrez habíamos interpuesto algunas excepciones. Las excepciones por Andrade. Sí. ¿Quién ha planteado cuestionamientos respecto, quién va a plantear cuestionamientos respecto a la pretensión resarcitoria? Por favor, este es el momento para tomar inventario. El doctor, la defensa técnica de Andrade Gutiérrez me está indicando que ha planteado excepciones. Quiero que me indique cuántas. ¿Quién más? Sí, señor magistrado, yo se ha interpuesto 3 excepciones. ¿Me puede brindar el detalle, por favor, de las excepciones? Sí, la primera es una excepción de convenio arbitral, la segunda es una excepción de falta de legitimidad para obra pasiva y la tercera es una excepción de prescripción de la acción civil. Ya, muy bien, doctor. Bien, vamos. ¿Quién más ha planteado, por favor? Este es el momento. ¿Quién va a cuestionar la pretensión resarcitoria? Voy a ir anotando el doctor Barnechea. Usted va por Queiroz, ¿no, Galbao? No, señor magistrado, nosotros vamos por Intersur. Ah, discúlpeme, doctor. Por Intersur. ¿Ha planteado algo, doctor? Sí, señor juez. Una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Nada más. ¿Eso es Nada todo? más. Ya. ¿Alguien más ha planteado algo? Entiendo que no. Entiendo que no. Estimado doctor, también la defensa de Queiroz Galván bajo la misma lógica del doctor Hernán Barnechea. Bien, ¿usted ha planteado algo? Una nomás, una nomás, doctor. Como el doctor Excepción, doctor García, buenas tardes. Legitimidad también, estimado señor juez. Ya, muchas gracias, doctor García. Muy amable. Bien. Entonces tenemos excepciones, ¿ya? Por ahora vamos a suspender la audiencia y vamos a trabajar el día de mañana. 11:30, ¿ya? 11:30 de la mañana. Por favor, ¿alguien tiene algún inconveniente? Este es el momento, ¿ya? Si no, ya voy por finalizada. Señor juez, solamente para saber a qué hora termina 1 de la tarde, doctor. Perfecto, Salvo señor. que nos pasemos, como diga, unos cuantos minutos más. Ya no vamos a respetar la hora de refrigerio, no se preocupe. ¿Alguien más tiene para saber? Ya, no hay inconvenientes entonces. Doctores, nos vemos mañana entonces, doctores. 8 de noviembre de 2024 a las 11:30 y trabajamos hasta la 1 de la tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.